Seguimos derecho viejo con la invasión. A ver, que lo diga Silvia. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Silvia Visconti? Estás muteado. Ya va a hablar. No te estamos escuchando. No te escuchamos. Sí, estaba boteado. Ahora sí. Bueno, te decía, te saludaba a Daniel, a vos, a Javier y también a toda la audiencia. Y bueno, en realidad, después del paréntesis de la semana pasada con el tema del 1 de mayo, y con todo el aire en la camiseta de haber participado en este 1 de mayo en mi ciudad, en la ciudad de Montevideo, en una enorme manifestación. Después nos va a explicar ese aire en la camiseta, nunca lo había escuchado, ese giro montevideano. El aire en la camiseta, ¿viste? Sí. Es como para adelante. Uno se imagina, pero no lo había escuchado. Para adelante que empujan de atrás. Y bueno, y después de haber participado, como te decía, en el acto y en la manifestación, que muy numerosa, en la Avenida del Libertador, hoy voy a retomar en este espacio el tema de las intervenciones de Estados Unidos en América Latina, en una de esas intervenciones que tal vez son menos conocidas o por lo menos tenemos menos conocimiento que otras acá en el sur. En este caso, vamos a empezar por recordar que en la tarde del 28 de abril de 1965, una fuerza anfibia de la Infantería de Marina de los Estados Unidos desembarcó en las costas de la República Dominicana. Esta fuerza, que comenzó con unos 500 hombres, alcanzaría poco tiempo después a casi 42.000 hombres, entre soldados y marines, que invadieron la isla. Un día después de este primer desembarco, el presidente de Estados Unidos, que era Lyndon Johnson, informó al Consejo de la OEA y llamó a una reunión de consulta que comenzó a funcionar el 1 de mayo. Estados Unidos buscó justificar en esa reunión el desembarco de sus tropas en la isla, con el argumento de que se trataba de una medida de protección para los ciudadanos norteamericanos y de otras nacionalidades que estaban en peligro como consecuencia de que, en República Dominicana había una crisis interna política y, propuso entonces Estados Unidos comprometer al resto de los países de América Latina en la creación de una fuerza interamericana de paz para disponer en ocasiones similares a estas de esa fuerza de intervención. Y el 6 de mayo se hace esta 10ª reunión de consulta que aprueba la creación de una fuerza interamericana de paz que se conformaría con los contingentes que voluntariamente iban a aportar las naciones participantes. La implementación de esta fuerza implicó una serie de discusiones en el seno de los países de Latinoamérica, porque existieron varias divergencias. Primero, cuáles iban a ser las funciones que iba a tener esta fuerza de paz, cuáles eran las misiones que debería cumplir, cómo iba a ser el ejercicio de las acciones, quién iba a elegir al comandante de esas fuerzas. Esas eran algunas de las discusiones. Hay que decir que Chile, Uruguay y México se opusieron a la creación de esta fuerza de paz. Argentina apoyó la creación de la fuerza, pero cuando esta fuerza iba a actuar en República Dominicana, Argentina se resistió al envío de tropas de su país a la República Dominicana. Esta actitud, esta postura del presidente argentino Illa, produjo una cantidad de discusiones en su gabinete y también en el Congreso argentino.
quienes apoyaban el envío de tropas alegaban la importancia de tener una presencia en el ámbito internacional, darle un lugar a la nación argentina a través de su ejército en el contexto internacional. Y también estaba detrás la posibilidad de recibir entrenamiento y equipos para el ejército a través de los Estados Unidos. Silvia, si tenés el dato, ¿sabés los partidos que se opusieron que se opusieron al gobierno, que querían mandar tropas, los partidos argentinos en ese debate? En realidad no tengo el dato porque no me fijé quiénes eran los que, digamos, no tenía datos de cómo se votó en el Congreso. Pero, digamos, lo que sí el partido de gobierno, a través de Illia, estaba en contra de enviar tropas. Sí. Lo que había aceptado era la creación de este organismo que podía intervenir en otros lugares. Pero bueno, creo que seguramente todos los sectores más conservadores debieron apoyar el envío de tropas, porque, digamos, estaba también en discusión no solamente este tema de obtener apoyo para la formación del ejército y para recibir ciertas compensaciones de Estados Unidos, sino también la necesidad de disputarle a Brasil el papel de gendarme en el sur con respecto a Estados Unidos. De hecho, estas fuerzas de paz van a ser lideradas por un comandante brasileño. Entonces, bueno, estos eran los temas que estaban ahí en discusión. En general, los sectores que se oponían lo que hablaban era de la tradicional postura argentina de no intervención y de neutralidad en conflictos en otros lugares. Ahora bien, ¿cuáles eran o cuáles podemos decir que son los antecedentes de esta intervención de Estados Unidos? Para empezar, el Mar Caribe ha estado en los planes norteamericanos desde siempre, ¿no? Ya a fines del siglo XIX, Alfred Mahan hablaba de que, bueno, esa zona era la llave estratégica de los dos grandes océanos, el Atlántico y el Pacífico. El presidente, que no lo has nombrado todavía, pero que estoy casi seguro que era Juan Bosch, el presidente dominicano, después de eso escribió un libro que se llama El Caribe, Frontera Imperial, de Cristóbal Colón a Fidel Castro. Es un libro extraordinario. Yo creo que del mismo nivel que la historia de la Revolución Rusa de Trotsky. Bueno, El Caribe, Frontera Imperial, es un libro impresionante, que justamente dice lo que está, por eso me acordé, lo que está diciendo. Sí, claro, era estratégica, ¿verdad? Toda la zona del Golfo de México y del Mar Caribe tenía una importancia estratégica muy fundamental para Estados Unidos. Entre otras cosas, también estaba en cuestión el control del Canal de Panamá, ¿no? Y la zona del control del Canal de Panamá. Bueno, ya en 1906, Estados Unidos va a intervenir por primera vez en República Dominicana, cuando esta isla había contraído una serie importante de deudas con los países europeos y que no podía pagar. Entonces Estados Unidos firma un acuerdo que primero es provisional, pero luego se convierte en un acuerdo, un año después, en un acuerdo estable, por el que se hace cargo de las deudas dominicanas a cambio del control de todas las aduanas y, por lo tanto, el control de la economía de la República Dominicana. Bueno, a partir de entonces, las empresas norteamericanas realizaron una cantidad de inversiones importantes en el país caribeño, en especial en la industria azucarera, y ya para la década de 1910, cerca de la mitad de los ingenios azucareros, que era la principal producto de exportación de República Dominicana, eran propiedad de empresas norteamericanas. En 1916, los Estados Unidos realizan una nueva intervención militar
que se va en República Dominicana, que esta vez va a durar 8 años, hasta 1924, y que pondría a la ciudad de Santo Domingo directamente bajo el mando del contraalmirante estadounidense Harry Shepard Knapp. En este tiempo se llevó a cabo toda una serie de reestructuración política, económica y militar dentro de República Dominicana que favorecía los intereses, obviamente, de Estados Unidos. Aquí también el tema fue las deudas impagas. Bueno, desde 1930 y hasta su asesinato en 1961, el país estuvo gobernado directa o indirectamente por la familia Trujillo, fundamentalmente por Rafael Leónidas Trujillo, y luego por otros presidentes títeres y también por miembros de su familia. Y durante ese largo periodo, obviamente que Trujillo contó con el apoyo incondicional de Estados Unidos. En diciembre de 1962, una vez que había sido asesinado Trujillo, hay elecciones y es elegido como presidente en las primeras elecciones realmente democráticas Juan Bosch, del que tú hablabas recién, fundador del Partido Revolucionario Dominicano, asumiendo en febrero de 1963. Y lo primero que hace Bosch es una serie de planes económicos, entre los cuales estaba una reforma agraria, un proyecto de reforma agraria, la suspensión de una serie de contratos que había firmado el gobierno anterior con la ESO Standard Oil para construir una refinería de petróleo. Establece la recuperación de los bienes que se habían apropiado la familia Trujillo, la fijación de precios topes para la venta del azúcar, el control de los precios de los productos de primera necesidad, la nacionalización de la industria eléctrica. Bueno, todas estas medidas tocaban obviamente intereses de la oligarquía dominicana y también de las empresas estadounidenses. Este va a ser un motivo para la nueva intervención, pero no el único, porque también hay que pensar que la revolución, se había producido la revolución cubana y Estados Unidos estaba decidido a no permitir lo que él consideraba la posibilidad de que el comunismo se expandiera en una de sus zonas de influencia más próximas a su territorio. Así que apenas unos 7 meses después de haber sido electo Bosch, por más del 60% de los votantes, un grupo de militares conservadores, junto a la poderosa élite de la oligarquía dominicana y también la jerarquía católica y el apoyo de Estados Unidos, ejecutaron un golpe de Estado el 25 de septiembre de 1963. En el cuerpo militar intervino el general Wessing, que, digamos, su importancia es que controlaba el centro de entrenamiento de las Fuerzas Armadas, que era un grupo de élite que se había formado bajo la ayuda de Estados Unidos durante el gobierno de Trujillo. Este cuerpo especial se diferenciaba del resto del ejército dominicano porque estaba equipado con mucha tecnología, es decir, tenía tanques, tenía artillería y hasta tenía aviones propios, aviones de ataque propios. Entonces, bueno, Wessing, que estaba al frente de este grupo, consuma el golpe de Estado y declara, textuales palabras, la doctrina comunista, marxista, leninista, castrista o como sea que se llame, está ahora fuera de la ley. El poder fue entregado a un triunvirato cuyas medidas primarias fueron obviamente abolir la nueva constitución que había entrado en vigencia en el periodo de Bosch, y también todo lo que eran las medidas progresistas que habían sido instrumentadas por el presidente derrocado. Los 2 años siguientes van a ser años de mucha confrontación con distintos
periodos de resistencia mayor o menor, pero bueno, con muchas huelgas, con muchos conflictos, y una fuerte impopularidad de este triunvirato, y también se generó una serie de diferencias en el seno de las propias Fuerzas Armadas dominicanas. Esto generó una nueva crisis y un estallido social en 1965. Allí el general Wessing comandó a las autodenominadas tropas leales al triunvirato, que van a combatir a otros grupos que fueron conocidos como los constitucionalistas, que buscaban el regreso de Bosch al ejercicio del gobierno. Para oponerse a estas fuerzas que producen un levantamiento, Wessing va a contar con el apoyo de las tropas estadounidenses, esas 500 soldados que ingresaron con la excusa de socorrer a sus connacionales. Pero aún con el apoyo de estas fuerzas, no se pudo controlar el movimiento constitucionalista, y por lo tanto los jefes militares directamente solicitaron la intervención militar norteamericana, que ya era un hecho, pero que ahora va a generar la llegada de una enorme cantidad de soldados. La decisión de intervenir fue del presidente de los Estados Unidos, Johnson, que estaba convencido de la posibilidad de la derrota de las fuerzas leales de derecha, y que temía el surgimiento de una segunda Cuba en el Caribe. Y entonces ordenó a las Fuerzas Armadas estadounidenses intervenir, a pesar de que sus propios asesores civiles, estaban en contra de tal decisión. Pero Johnson siguió el consejo del embajador norteamericano en Santo Domingo, que, bueno, le decía que, bueno, los soldados dominicanos eran ineficientes y que por lo tanto se corría el riesgo de que, bueno, se perdieran entonces los intereses de Estados Unidos en este país. El argumento oficial fue nuevamente la necesidad de proteger las vidas de los extranjeros, y entonces una flota de 41 buques fue enviada para bloquear la isla, y comenzó la invasión de infantes de marina, luego de la División 82 aerotransportada, los integrantes de las fuerzas especiales, que sumaron en definitiva un contingente de alrededor de 42.000 soldados e infantes de marina. La campaña propagandística de Estados Unidos no se hizo esperar, y bueno, y a su juicio los constitucionalistas dominicanos estaban infiltrados por los comunistas, y así lo hicieron notar ante los organismos multilaterales, presentando una lista de supuestos activistas comunistas que estarían participando de las actividades de esta facción liderada por el general Camaño, que apoyaba el regreso de Bosch. El presidente Johnson declaró entonces que no pensaba quedarse sentado en una mecedora mientras el comunismo se expandía todavía más por América Latina. A mediados de mayo, Estados Unidos logró que la mayoría de la OEA votara llevar adelante una operación de intervención tendiente, digamos, era la estrategia de Estados Unidos, a reducir las fuerzas estadounidenses y sustituirlas por la aprobada Fuerza Interamericana de Paz. Estas tropas estuvieron constituidas por soldados de Brasil, de Honduras, de Paraguay, de Nicaragua, de Costa Rica y El Salvador. Vemos cómo se repiten, ¿no? En muchos de los países en donde había dictaduras y que ya habían estado, digamos, vinculados al proceso de Guatemala que vivimos hace unos programas atrás. El 15 de junio de 1965, los tanques estadounidenses habían entrado a la ciudad y la resistencia se mantuvo igual con barricadas y bombas molotov. Los combates continuaron hasta el 31 de agosto de 1965, cuando se declaró una tregua. La mayoría de las tropas estadounidenses abandonarían poco después el control de las operaciones de mantenimiento de la paz, como se le llamó,
que fueron entregadas a las tropas brasileñas, aunque Estados Unidos mantuvo su importante presencia militar hasta el 21 de septiembre de 1966. Precisamente en las elecciones presidenciales que se celebraron en 1966 y con un clima de fraude, con el apoyo abierto del gobierno estadounidense, va a triunfar la candidatura de Joaquín Balaguer, quien había sido presidente títere durante la era de Trujillo. En definitiva, la intervención de Estados Unidos en la República Dominicana, esta que comentamos, con esa enorme movilización de hombres, y volviendo un poco a la práctica de las invasiones directas, ¿verdad?, echó por tierra todas las políticas de las que se hablaba de la buena voluntad entre los países latinoamericanos y Estados Unidos. Y evidenció el papel pro-estadounidense de la OEA, que respaldó retroactivamente la intervención unilateral de Estados Unidos para que Estados Unidos quedara un poco mejor en el concierto internacional, ¿no?, cediendo a las presiones imperialistas. Esta actitud se enmarcó en el clima de la Guerra Fría, con la intención de contrarrestar la posible expansión del comunismo, y con la intervención de la OEA en la República Dominicana se va a sentar un precedente peligroso, quedando al descubierto el control de la OEA por parte de Estados Unidos. A mí me pareció importante recordar que, recordar este hecho precisamente por la participación de la OEA, porque durante el ciclo de los gobiernos progresistas de comienzos de este siglo XXI, este control de la OEA por Estados Unidos de alguna manera fue enfrentado mediante la creación de otros organismos como el ALBA o CELAC. Los gobiernos progresistas, de manera disímiles y con evidentes variantes, pretendieron retomar algunos principios de independencia con respecto a Estados Unidos, que en unos casos se manifestaron más fuertemente con expresiones antiimperialistas y en otras fueron más tibias, pero al menos le quitaban la iniciativa de la OEA, a las iniciativas de la OEA su carácter preferencial. El avance de las derechas, las dificultades de los gobiernos progresistas y sus propios errores han creado hoy en día una coyuntura favorable, ¿no?, ya desde más o menos el 2015, del 2015 para acá, para que la OEA vuelva a retomar su protagonismo proestadounidense y apañar la injerencia tradicional de Estados Unidos en América Latina. Y bueno, me parecía entonces que recordar que el imperialismo norteamericano ha tenido ese papel de injerencia en América Latina y ha utilizado distintas metodologías para ellos. En algunos casos, como habíamos visto, la acción encubierta de la CIA. En otros casos, la invasión directa con sus marines, y en otros, a los organismos internacionales que controla y domina, como la Organización de Estados Americanos. Me salté el tema musical, del que tal vez podamos escuchar un fragmento ahora, porque pensé que no me iba a dar el tiempo de poder concluir esto. Y bueno, el tema que les iba a proponer escuchar es de un grupo dominicano, por eso me parecía interesante, que se llama Expresión Joven, y el tema se llama Está llegando la hora. Buenísimo. Vamos a escuchar. Está llegando la hora, ojalá. Está llegando la hora. Está llegando la hora. Está llegando
Bueno, está llegando la hora del grupo dominicano y la hermosa intervención de Silvia Visconti, nos estamos yendo hasta el próximo lunes, acá con Javi, con Dayana y bueno, y todo el equipo. Nos vemos hoy que 6 y 13, el 13 de mayo nos volvemos a encontrar, programa 226. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Para aprender nuestra patria defender.